Creo que nos ha sacado la plataforma. Gracias. Sí, Bueno, señora, que ya son 40 minutos. De los 40. sí. Aunque nosotros le habilitamos la opción de más tiempo, pero siempre hay ahí como una interferencia. Bueno, vamos entonces a continuar. Les estaba hablando acerca del tratamiento de objeciones, ¿sí? Ah, entonces todo fue. Entonces, en el tratamiento de objeciones les estaba comentando que el asesor debe anticiparse, debe estudiar primero cuáles son esas posibles objeciones que puede presentársele con el cliente, ¿sí? Estudiar esas respuestas más convenientes de acuerdo a qué, de acuerdo a su experiencia, ¿sí? O de acuerdo también a las instrucciones o guías que presenta la entidad. No discutir con el cliente, recordemos que es fundamental, no detenerse dentro de una conversación. ¿Por qué? Porque en ese momento puede ser que el cliente le genere otras objeciones, ¿sí? Entonces, procurar no detenerse en el momento de la conversación. ¿Cuándo detenerse? Para escuchar, ¿sí? Para cuando estamos escuchando al cliente. Listo. Y finalmente tenemos el paso del cierre de venta. ¿Cómo realizar este cierre de venta? Entonces, de forma directa o alternativa, ¿sí? Entonces, Profe, que pena le interrumpo. Lo que pasa es que se me cayó la llamada y no alcancé a escuchar el tranquilo, tratamiento de objeciones. es que se nos cayó a todos porque ya llevamos más de 40 minutos, ¿listo? Bueno, Bueno, sí, entonces, señora. en cuanto a tratamiento de objeciones, vamos a repetirlo un momentico. Cuanto a tratamiento de objeciones, estamos hablando de que el asesor debe, antes de realizar la llamada, anticiparse a esas posibles objeciones y revisar cuáles pueden ser esas objeciones que se le puedan presentar con ese cliente, ¿sí? Y analizar cuáles pueden ser esas posibles respuestas. ¿Para qué? Para que en el momento de que se le presente la objeción pueda darle un tratamiento idóneo, ¿sí? También hablamos que dentro de este tratamiento, cuando se le presente esa objeción, no se debe discutir, no se debe también detenerse. ¿Por qué? Porque esto permite dentro de la conversación que cuando el cliente le dé una objeción, ¿sí? Y usted se detenga y quede en silencio, pueda usar ese espacio el cliente para objetar de nuevo, ¿sí? Para poner otra queja, otro reclamo. Entonces, tratar de no hacer esas pausas, sobre todo si son de un tiempo largo. Adicionalmente, pues también repetir la objeción. ¿Para qué? Para darle a entender al cliente que hemos comprendido, ¿sí? Esa PQR que él en ese momento está realizando, ¿sí? Adicionalmente, podemos también usar dentro del tratamiento de objeciones la técnica de aplazamiento, que es cuando nosotros podemos informarle al cliente que si no hay ninguna, que si no le importa, le vamos a contestar más adelante, ¿sí? Pero que antes nos permita comentarle que tenemos tal producto en oferta o, bueno, ya lo que queramos ofrecerle al cliente, ¿sí? Adicionalmente a eso tenemos también una técnica preventiva dentro del tratamiento de objeciones que consiste realmente en contestar una objeción antes de que aparezca. Entonces, por ejemplo, podemos decir, me imagino, señor Patiño, ¿cierto? Que usted se ha preguntado tal cosa, ¿sí? Pero para ello le tenemos tal cosa, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos anticipándonos a esas objeciones que el cliente se le pueden ir presentando. Y finalmente tenemos el último paso clave, que es el cierre de venta. El cierre de venta se puede realizar de dos maneras, que es de forma directa o alternativa. ¿Y cuándo es de forma directa? Cuando le decimos al cliente, ¿cierto? Ya le definimos cómo va a ser la respuesta o la respuesta a esa venta, a esa solicitud que ha hecho el cliente. Entonces, le vamos a entregar
tal producto, tal día, ¿cierto? Ya estamos informándole al cliente de manera directa. Pero si hacemos el cierre de manera alternativa, es cuando le estamos diciendo al cliente, decida, ¿cierto? Cuándo va a llegar su producto, ¿sí? Que él no, o sea, no le vamos a preguntar cuándo quiere que llegue, ¿sí? Sino le vamos a preguntar de pronto, señor Patiño, ¿cierto? ¿Prefiere recibir su producto el día miércoles o el día viernes? ¿Sí? Entonces, es ahí cuando el cliente va a definir cuáles de los 2 días va a querer recibir su producto, ¿sí? O en qué condiciones quiere que se le haga de pronto el envío, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, cuando le damos alternativas, es cuando tratamos o hacemos el cierre de manera alternativa. Bueno, vamos a continuar con los tipos de telemarketing. Entonces, efectivamente, Danilo, hace un momento estaba hablando de los 2 tipos de telemarketing. Tenemos 2 tipos, el de entrada y el de salida, ¿sí? El de entrada es inbound y el de salida es outbound, ¿sí? El de entrada, entonces, ¿cuándo tenemos un telemarketing de entrada? Entonces, es realmente cuando una empresa ha establecido un servicio de atención telefónico, ¿cierto? Que generalmente es gratuito, generalmente hay otros que no, ¿cierto? Que es pago. Y para que el cliente pueda hacer sus reclamos, hacer sus consultas y demás. Un buen ejemplo sería cuando las líneas del 018.000, ¿sí? ¿Esos son qué? Son un tipo de telemarketing de entrada. ¿Por qué? Porque el cliente es el que se dirige a realizar la llamada y por ende a realizar su solicitud o su inquietud, ¿cierto? Pero cuando hablamos de un telemarketing de salida, entonces hablamos de telemarketing de salida cuando los operadores, ¿cierto? O los asesores se ponen en contacto con los clientes, ¿sí? Ya sea para qué, para televenta, ya sea para una prospección de mercado, para depurar la base de datos, para concertar entrevistas, ¿sí? Todos estos procesos. Entonces, el de entrada es cuando el cliente se dirige o realiza la llamada telefónica a la empresa para realizar su consulta o su inquietud, y el de salida es cuando el operador llama al cliente para ofrecerle sus servicios, ¿sí? ¿Y cuáles son esas ventajas de ese telemarketing de salida? Entonces, primero, que reduce los costos. ¿Por qué? Porque el operador ahorra tiempo al realizar llamadas telefónicas, ¿sí? O sea, ya no tiene que desplazarse para hacer ese proceso. Genera mayor cobertura de mercados porque ahorra tiempo y entonces en un día podemos llamar a X cantidad de clientes, ¿sí? Pero si lo hiciéramos face to face, realmente serían muy pocos, ¿cierto? Los clientes que de pronto visitaríamos. Y finalmente, con el telemarketing de salida tenemos un incremento de ¿qué? De la productividad. ¿A través de qué? A través de las ventas por medio telefónico, redes sociales, mensajería y demás. Entonces, queridos aprendices, esta sería la temática de esta 4ª semana. Estas son las evidencias que se deben presentar. Y estaríamos finalizando el curso el día 15 de abril. No se les olvide, se está finalizando el día 15 de abril a medianoche. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud, puede hacerla en este momento. Profesora, buenos días, con Luz Marina. Cuéntame. Una pregunta, ¿tenemos evaluación de la prueba 4? Que es que no la he encontrado. Sí, tenemos, puedes visualizar la pantalla, tenemos el foro temático, tenemos la prueba de conocimiento y tenemos el blog de aplicabilidad del telemarketing. Sí, tenemos Bueno. estas 3 evidencias. Bueno, listo. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias por todo. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta?
¿No? Bueno, no habiendo... Profe, yo, Ah, ¿cómo es su qué nombre? pena. Karen de la Osa. Karen. Karen, cuando ingreses trata de poner tu nombre, ¿sí? Ay, bueno. Bueno, Profe, es que lo que pasa es que al inicio, donde aparece, antes de meternos a las actividades como tal, ahí aparecían 2 evaluaciones. No sé si esas ya las hemos hecho dentro de todo lo que... ya, Es que a mí al principio me pareció verlas. Entonces, sí, dices que se tranquila. acaba el... Es que acá dentro de los anuncios aparecen unas evaluaciones. Cuando no podían visualizar los anuncios, a ustedes les aparecen estas evaluaciones. Estas. Ah, no, estas son las sesiones. Espérame. El blog, no, más abajo. Uy, creo que esas estaban como al inicio, espérame. Ah, estas, examen, ¿sí? Estos 2 exámenes están dentro de las pruebas que estamos desarrollando, ¿sí? Una es la prueba de conocimiento de la 4ª semana y la otra, si no estoy mal, creo que es la tercera, no, la segunda, ¿sí? Y esas 2 son las que efectivamente aparecen acá. Sin embargo, desde acá no se ingresa, ¿sí? Deben ingresar directamente desde estos enlaces. Ah, ok, listo, entonces ya las hemos realizado. Sí, señorita. Sí, ya Bueno, están muchas gracias. hechos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, señora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. No habiendo más inquietudes, damos por finalizada la conferencia del día de hoy, la sesión en línea. Recuerden que esta queda grabada, más o menos en una horita ya la podrán encontrar en la carpeta de grabaciones que aparece acá, ¿sí? Dentro de nuestro espacio en la plataforma. Allí pueden ver cada una de las grabaciones, ¿sí? Que tengan todos entonces una muy feliz fin de semana. Ánimo, vamos a terminar el curso, ya nada más nos faltan unos días, cualquier inquietud con mucho gusto, ustedes saben que me pueden comunicar, ya en un momento les habilito el grupo también para que generen las consultas y un feliz fin de semana para todos, que estén bien. Profe, qué pena le interrumpo. Después de que terminemos el curso, ¿a los cuántos días aparece como tal, bueno, el diploma o el Bueno, certificado? generalmente son 8 días hábiles, ¿sí? Pero teniendo en cuenta lo que estamos viviendo de la pandemia, están generando los certificados en un aproximado de 20 días hábiles, ¿sí? Esto debido a que se hace el proceso directamente desde las casas de los encargados y pues realmente es un poco más lento el proceso, ¿sí? Entonces, tengamos un poquito de paciencia, pero yo creo que se está cumpliendo los 20 días hábiles para la generación de esos certificados. Puede ser que sean menos, ¿de acuerdo? Ah, bueno, muchas gracias. Con Bueno, gusto. muchas gracias. Y lo pueden descargar a través de la página certificados.sena.edu.co. Ya se la escribo por acá, voy a escribírselos aquí. Certificados. certificados.sena.edu.co, ¿sí? Esa es la página en la que ustedes podrán descargar sus certificados. Bueno, señora. Bueno, entonces les agradezco por su participación. Podemos retirarnos de la sala para poder generar la grabación. Tengan todos un feliz día. Buenas gracias, que estén Gracias. muy bien, hasta Lo mismo. luego. Gracias, hasta luego.